Durante siglos, los seres humanos hemos contemplado el firmamento con una mezcla de asombro y temor, preguntándonos si realmente estamos solos en este inmenso océano cósmico. Cada punto de luz en el cielo ha sido testigo de nuestras preguntas más antiguas, de nuestros intentos por comprender la naturaleza de la existencia y de nuestra convicción profunda de que, en algún rincón remoto del universo, podría existir algo más. Pero hay noches en las que esa pregunta deja de ser un eco lejano y se convierte en un murmullo real, casi palpable, una vibración que viaja a través del espacio hasta alcanzarnos. Hoy es una de esas noches. En este episodio hablaremos de un acontecimiento que ha estremecido los cimientos de la astronomía moderna, un suceso que desafía las leyes más elementales de la física y que, según algunos científicos, podría marcar el inicio de una nueva era en nuestra comprensión del cosmos. Lo que ha ocurrido no es un simple hallazgo ni una casualidad cósmica. Es un fenómeno tan preciso, tan inquietante, que obliga a la ciencia a mirarse al espejo y a preguntarse si sus leyes son realmente universales, o si quizá acaban allí donde comienza algo más antiguo, más avanzado y más consciente que nosotros. Todo comenzó con un objeto aparentemente insignificante, una masa de hielo, roca y polvo, al que los astrónomos llamaron 3 Atlas. A primera vista, parecía ser otro de esos visitantes efímeros del espacio interestelar, un cometa errante, como tantos otros que cruzan el sistema solar antes de desaparecer hacia la oscuridad infinita. Pero los primeros datos revelaron que no era un objeto ordinario. Sus patrones de movimiento, su brillo y su comportamiento térmico eran extrañamente anómalos. Nada en él respondía como debería hacerlo un cuerpo natural. Las primeras observaciones pasaron inadvertidas, clasificadas entre los miles de registros rutinarios que llegan a los observatorios cada día, hasta que, hace apenas unas horas, algo cambió para siempre. Los sistemas de rastreo globales detectaron una alteración en su trayectoria. No fue una desviación violenta, sino un cambio tan sutil y calculado que parecía obedecer a una intención. 3 Atlas no se limitó a seguir el curso que dictaban las fuerzas gravitacionales. Se comportó como si supiera hacia dónde debía dirigirse. Los astrónomos, al principio, hablaron de error instrumental, de interferencia, de datos contaminados por radiación solar. Pero uno a uno, los observatorios de Chile, Hawái y la red europea de radiotelescopios confirmaron lo mismo. La anomalía era real. En la ciencia, las coincidencias son casi imposibles. Cuando un fenómeno se repite con precisión, deja de ser casualidad y se convierte en evidencia. Y lo que ocurrió después fue demasiado exacto para ser natural. 3 Atlas, contra toda lógica conocida, comenzó a dividirse. No se desintegró, no explotó ni liberó fragmentos irregulares como lo haría un cometa al acercarse al calor del Sol. Se partió con una limpieza imposible, perfecta, sin escombros ni desprendimientos, como si alguien hubiera trazado una línea con un bisturí sobre la superficie de una esfera. La mitad desapareció. La otra permaneció inmóvil, observando, emitiendo algo. En ese instante, el universo entero pareció detenerse. No por miedo, sino por incredulidad. ¿Qué tipo de fuerza podría cortar un objeto de esa magnitud con semejante precisión? ¿Qué tecnología, si es que puede llamarse así, sería capaz de borrar por completo la existencia de una de sus mitades, hasta el punto de eliminar toda huella de masa, luz o gravedad? En los centros de control, los científicos apenas lograban pronunciar una palabra. Las pantallas mostraban cifras imposibles. 0 radiación residual, 0 reflejo,
cero campo gravitatorio. Era como si la mitad del objeto hubiera sido arrancada de la realidad misma. El silencio en los observatorios fue casi reverencial. Algunos se aferraron a la idea de un error de medición, otros a teorías sobre materia oscura o energía desconocida. Pero había algo en el modo en que ocurrió que no podía explicarse con ecuaciones. Había una intención detrás, un patrón, una precisión que solo el intelecto, no la naturaleza, podía generar. Y entonces llegó el primer indicio de que no estábamos solos. A través de las antenas del espacio profundo surgió una secuencia de señales. Débiles al principio, casi confundidas con el ruido de fondo cósmico, pero tras unos minutos, la regularidad se hizo evidente. Pulsos constantes, perfectamente sincronizados, repetidos cada 11 minutos, exactos hasta la nanosegunda. Ningún proceso natural en el universo conocido puede mantener una periodicidad tan exacta. Ni siquiera los púlsares, las estrellas de neutrones con rotaciones milimétricas, logran un ritmo tan impecable. Aquello no era azar, era diseño, era un mensaje. Los científicos miraban las pantallas con incredulidad. Algunos rieron, nerviosos. Otros simplemente callaron, comprendiendo que acababan de cruzar una frontera invisible. Los más escépticos intentaron hallar explicación. Tal vez resonancia magnética interplanetaria, tal vez una reacción cuántica aún no comprendida. Pero las comparaciones matemáticas eran irrefutables. El patrón coincidía con estructuras aritméticas que solo la inteligencia utiliza para comunicarse. Los números primos. Entonces, una pregunta comenzó a recorrer los pasillos de los laboratorios, un eco que crecía con cada nuevo dato. ¿Y si 3 Atlas no era un cometa? ¿Y si lo que estábamos observando no era un accidente cósmico, sino el resultado de una decisión? Desde ese momento, el misterio dejó de ser un fenómeno astronómico y se transformó en un dilema existencial. ¿Podría un objeto venir de más allá de nuestro sistema solar, actuar con autonomía, emitir señales matemáticas y reorganizar su estructura sin intervención externa? Cada respuesta conducía a un terreno más inquietante. Si era natural, entonces las leyes de la física están incompletas. Pero si no lo era, si en verdad se trataba de algo construido, ¿quién o qué lo envió? ¿Y con qué propósito? A medida que los datos continuaban llegando, la sensación de que algo inmenso estaba ocurriendo creció. El universo, que durante siglos nos había respondido con silencio, parecía al fin hablarnos. Pero sus palabras no eran claras. Eran pulsos, números, vibraciones, y detrás de ellos, una presencia latente. Algo que no comprendíamos, pero que ya nos observaba. En los centros de control, los ojos de los científicos se reflejaban en las pantallas llenas de cifras imposibles. En cada frecuencia, en cada pulso, había una promesa y una advertencia. Tal vez no estábamos preparados para recibir un mensaje de ese tipo. Tal vez llevábamos demasiado tiempo buscándolo sin pensar en lo que significaría encontrarlo. Porque cuando uno mira al abismo del cosmos, debe recordar que el cosmos puede mirar de vuelta. Y ahora, ante este acontecimiento, la humanidad se encuentra en el umbral de algo que ni los más visionarios habrían imaginado. Un objeto dividido con precisión perfecta, una mitad desaparecida sin dejar rastro, una señal matemática enviada hacia nosotros. Nada de esto encaja en nuestro conocimiento actual del universo, pero tal vez esa sea la señal más clara de todas, que el universo acaba de mostrarnos que aún no lo conocemos realmente. La historia de 3 Atlas apenas comienza, y lo que viene a continuación podría redefinir no solo la ciencia, sino la idea misma de lo que significa estar vivos en un universo que quizás nunca estuvo vacío.
Durante las primeras horas, tras la división de 3 atlas, los observatorios de todo el mundo entraron en una sincronía de emergencia. Los datos llegaban sin pausa, saturando los servidores del Centro de Coordinación Espacial de Pasadena, del Instituto de Astrofísica de París y del Observatorio de Atacama en Chile. Las señales eran inequívocas. El fenómeno había ocurrido realmente. La mitad del objeto, designada como A, permanecía suspendida, emitiendo impulsos de energía medibles, mientras que la otra mitad, B, se desvanecía en un silencio absoluto. Aquella desaparición era tan perfecta que incluso los instrumentos diseñados para detectar variaciones en el fondo cósmico de microondas no registraban perturbación alguna. Era como si el fragmento perdido hubiese sido borrado de la existencia, no desplazado, no oculto tras un planeta o un campo electromagnético, sino completamente eliminado de la realidad observable. A lo largo de las siguientes horas, la comunidad científica vivió una de las jornadas más intensas de su historia. Astrofísicos, ingenieros y matemáticos se reunieron en videoconferencias urgentes que conectaban laboratorios de todos los continentes. El consenso era inquietante. Lo ocurrido con 3 atlas violaba las bases mismas de la mecánica celeste. Los cálculos de energía, las ecuaciones de conservación del momento angular y las simulaciones gravitacionales no lograban reproducir la ruptura con precisión. En todos los modelos digitales, una fragmentación de ese tipo debía generar una nube de residuos, una lluvia de partículas, un estallido térmico visible. Pero no. Lo que había ocurrido con 3 atlas era de una pureza imposible. Los ingenieros de la NASA revisaron las lecturas del radiotelescopio Goldstone, que había captado los últimos instantes antes de la división. En las gráficas, la intensidad de la señal no mostraba turbulencia previa, ni presión interna, ni escape de gases, ni variaciones térmicas. La estructura simplemente se dividió con una simetría milimétrica. Cada segmento conservó masa, volumen y densidad idénticos. La línea de fractura era tan recta que los algoritmos de análisis óptico la compararon con un corte láser de precisión nanométrica. Pero ningún proceso natural, ni siquiera los impactos de micrometeoritos a velocidades relativistas, pueden producir una fractura de semejante limpieza. El equipo de análisis espectral del Instituto Max Planck fue el primero en detectar algo aún más extraño. Tras la separación, la mitad restante, el objeto A, comenzó a emitir una serie de pulsos electromagnéticos con una frecuencia exacta de 11 minutos y una duración constante de 11 segundos. Era imposible no percibir la ironía de ese número repetido, como si la estructura misma quisiera resaltar su intencionalidad. Los pulsos, al ser descompuestos mediante transformadas de Fourier, revelaron una estructura matemática interna basada en proporciones de números primos y secuencias logarítmicas naturales. Nadie podía explicar cómo un fenómeno natural podría producir un patrón tan perfecto. Mientras tanto, el objeto B, desaparecido sin dejar rastro, seguía siendo un misterio total. Las redes de seguimiento gravitacional del Observatorio de Tokio confirmaron que no había pérdida de masa detectable en el sistema solar. La gravedad global permanecía inalterada. Eso significaba que el fragmento no se había destruido. Simplemente había dejado de interactuar con nuestro universo visible. En ese punto, las teorías se multiplicaron. Algunos físicos de la Universidad de Cambridge propusieron que 3 atlas podría estar compuesto por una forma exótica de materia condensada, capaz de alterar su estado cuántico de forma colectiva. Otros, más osados, comenzaron a hablar de tecnología, de un mecanismo de camuflaje basado en curvatura del espacio-tiempo, algo que permitiría a una masa desaparecer
no porque se oculte, sino porque se traslade fuera del continuo tridimensional que percibimos. La comunidad científica internacional estaba dividida. Había quienes querían mantener la calma, buscando explicaciones naturales, y quienes, en silencio, comprendían que estaban presenciando el primer acto inequívoco de inteligencia no humana. El problema era que, si ese era el caso, no se trataba de un contacto accidental. La división, los pulsos, la desaparición, todo parecía seguir una secuencia programada, como si tres Atlas hubiese estado esperando el momento preciso para ejecutarla. A las 6 horas del suceso, el telescopio James Webb fue orientado hacia la posición del objeto A. Las imágenes que devolvió no se parecían a nada conocido. Donde antes se veía una superficie irregular y polvorienta, ahora brillaba una textura metálica uniforme, de reflectividad casi total, carente de sombras o relieves. Era un espejo suspendido en el vacío, devolviendo cada rayo de luz con una precisión desconcertante. Los espectros de composición química arrojaron valores imposibles. No contenía ni silicio, ni hierro, ni carbono, ni ninguno de los elementos que constituyen los cometas ordinarios. En cambio, mostraba picos de absorción desconocidos, correspondientes a materiales que no existen en la tabla periódica actual. En ese momento, la Agencia Espacial Europea, el Observatorio Nacional de Japón y la NASA establecieron una red conjunta de observación llamada Proyecto Horizonte, con el fin de coordinar el seguimiento global. Los servidores dedicados al análisis de datos cuánticos comenzaron a registrar correlaciones entre las emisiones del objeto y pequeñas fluctuaciones en el campo magnético terrestre. En un lapso de 2 horas, las brújulas digitales de varios satélites experimentaron desviaciones mínimas, del orden de millonésimas de grado. Parecía una señal dirigida, una especie de llamada codificada que interfería con las capas más altas de nuestra atmósfera. Pero lo verdaderamente perturbador ocurrió cuando los ingenieros de la red de radiointerferometría del Atacama Array decodificaron parcialmente los pulsos de energía. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. Dentro de la modulación de cada pulso se encontraba una secuencia binaria de alta densidad que, al ser transformada en representación visual, mostraba patrones geométricos simétricos, hexágonos concéntricos y estructuras fractales idénticas a las que se encuentran en los modelos de resonancia magnética de las neuronas humanas. Era como si el mensaje no fuera solo una transmisión de datos, sino un intento de comunicación estructurada, una forma de lenguaje basada en la geometría universal. La hipótesis de que 3 Atlas fuera un artefacto artificial ganó terreno. Algunos investigadores lo compararon con la sonda interestelar Oumuamua, aquel misterioso visitante que atravesó nuestro sistema solar años atrás, con una aceleración anómala que nunca se explicó del todo. Pero Atlas era diferente, más grande, más preciso, más intencional. Su masa se estimaba equivalente a la de una montaña de varios kilómetros, y su estructura, a juzgar por los datos de reflectividad, parecía ser una mezcla entre metal líquido y cristal fotónico. Ninguna tecnología humana conocida podría construir algo así, ni sobrevivir al viaje interestelar sin desintegrarse. Mientras las discusiones se intensificaban, un hecho nuevo estremeció al mundo científico. 18 horas después de la división, el objeto A dejó de emitir pulsos. El silencio fue absoluto. Pero ese silencio no era inactividad. Los sensores infrarrojos captaron una redistribución de calor en la superficie, como si el material se estuviera reorganizando internamente. Los patrones térmicos mostraban líneas que se movían con la fluidez de circuitos vivos, serpenteando en direcciones exactas,
como si el propio cuerpo del objeto estuviera reconfigurándose. En cuestión de minutos, su forma comenzó a cambiar. Las imágenes captadas desde el observatorio Subaru, en Japón, mostraron cómo el cuerpo, antes esférico, adoptaba una forma cilíndrica perfecta. Un cometa no puede hacer eso. Ningún objeto sólido puede hacerlo sin romperse. Los cálculos de energía necesarios para provocar semejante transformación eran inconcebibles. Según las estimaciones del equipo de la Universidad de Princeton, la potencia requerida superaba toda la energía que la humanidad produce en un año entero. Y sin embargo, 3 Atlas lo hizo sin explosiones, sin emisiones visibles de energía, sin alterar el equilibrio del entorno espacial. Lo hizo en silencio. Eso significaba que, de algún modo, estaba controlando el flujo de energía dentro de sí, manipulando la materia con una precisión que la física humana apenas empieza a imaginar. A las 24 horas exactas del primer corte, el objeto A emitió un solo pulso, distinto a los anteriores. Fue más intenso, más breve, y contenía una frecuencia compuesta de múltiples capas, como un acorde resonando en el vacío. Los algoritmos de descifrado lo tradujeron como una secuencia matemática con un inicio y un cierre claramente definidos. Algunos lo interpretaron como una respuesta, otros como un reinicio. Lo cierto es que, tras ese pulso, las estaciones de seguimiento comenzaron a registrar una nueva perturbación, un eco gravitacional proveniente de las inmediaciones de Júpiter. Los científicos comprendieron lo impensable. La otra mitad, el fragmento B, no había desaparecido. Se estaba moviendo, avanzando hacia el interior del sistema solar. Los cálculos orbitales mostraban que su trayectoria no era aleatoria, sino ajustada con precisión al plano eclíptico, modulando su velocidad como si respondiera a una orden invisible. Los parámetros de su aceleración eran imposibles. Un objeto de esa masa, sin propulsión visible, estaba maniobrando con suavidad y exactitud, desacelerando y luego estabilizándose cerca de la órbita joviana. Los observatorios de todo el mundo comenzaron a recibir lecturas consistentes de un campo electromagnético extremadamente débil, pero constante, que se extendía desde la posición del objeto B hasta el punto exacto donde se encontraba el objeto A. La distancia entre ambos era de millones de kilómetros, y sin embargo el campo se mantenía estable, con una frecuencia idéntica a las antiguas emisiones de 11 minutos. Se estaban comunicando. En ese momento, el desconcierto se transformó en alarma. Los astrónomos del Centro Europeo de Física Espacial observaron que las fluctuaciones del campo no eran estáticas, sino que seguían un patrón ascendente, como si ambos objetos estuvieran sincronizando una frecuencia compartida. Los cálculos de resonancia revelaron que, si continuaba aumentando, ese vínculo podría llegar a influir levemente en el campo magnético terrestre. Y entonces, durante unas breves horas, lo imposible volvió a ocurrir. Los sensores magnetométricos de los satélites meteorológicos registraron variaciones mínimas en la orientación de la magnetosfera. Era como si el planeta entero hubiera respondido a una llamada remota, un susurro procedente del vacío. Mientras los gobiernos mantenían silencio, los laboratorios independientes publicaron los resultados de sus análisis. La señal parecía aportar información codificada mediante un sistema de compresión desconocido, con redundancias que recordaban a los códigos de corrección de errores usados en telecomunicaciones digitales. Era un mensaje autorregulado, diseñado para ser comprendido sin importar la distancia o la distorsión. En otras palabras, alguien o algo quería asegurarse de que el mensaje llegara. Los modelos de simulación cuántica, ejecutados en los superordenadores de Ginebra, concluyeron
que la sincronización entre ambos objetos generaba una interferencia rítmica idéntica a la de un sistema binario de comunicación. El objeto A emitía, el objeto B recibía, procesaba y reenviaba con una variación temporal mínima. Era un diálogo cerrado, continuo, ininterrumpido. Pero lo más estremecedor era su dirección. La señal final del ciclo no regresaba al punto de origen interestelar. Se redirigía hacia el tercer nodo del sistema. Ese nodo era la Tierra. De repente, la ciencia se enfrentó a su límite más incómodo. Por primera vez, los instrumentos de observación no solo servían para mirar hacia el cosmos, sino para entender que algo, allá afuera, nos estaba mirando de vuelta. Los datos mostraban que la energía del campo comunicativo de 3 Atlas se modulaba en función de la posición del planeta, como si ajustara su frecuencia para mantener una conexión activa. No era una transmisión al azar, era una interacción. Los días siguientes se convirtieron en un desfile de teorías. Algunos astrofísicos sostuvieron que 3 Atlas podía ser una especie de sonda autorreplicante, enviada por una civilización antigua para estudiar sistemas estelares y tal vez para despertar al detectar señales tecnológicas. Otros creyeron que se trataba de un mecanismo de observación pasiva, una forma de inteligencia que registra y aprende sin intervenir. Pero hubo un grupo, minoritario y silencioso, que propuso una hipótesis más inquietante, que 3 Atlas no era una máquina, sino un organismo, una entidad viva compuesta de materia consciente, capaz de dividirse, comunicarse y desplazarse en el espacio del mismo modo en que lo haría una célula cósmica. El físico venezolano Arturo Mendieta describió esta idea en un artículo que pronto fue censurado. Si 3 Atlas es biológico, no hablamos de vida como la conocemos, sino de vida estructurada sobre principios de energía y geometría. Su simetría, sus pulsos o su capacidad de reorganización interna son indicios de un sistema vivo a escala astronómica. Y si está vivo, entonces actúa por instinto, no por programación. Eso significa que su aproximación a la Tierra no es accidental. Es curiosidad. Pero la curiosidad puede ser peligrosa. Las estaciones de radar comenzaron a registrar leves alteraciones en las comunicaciones de satélites geosincrónicos. Algunos dejaron de responder temporalmente justo en los momentos en que los pulsos del objeto B alcanzaban su punto máximo. En cada evento, las frecuencias de microondas mostraban resonancias específicas, como si una señal externa se filtrara en los canales de transmisión. Cuando los ingenieros de la Agencia Espacial Europea compararon los tiempos, descubrieron una coincidencia escalofriante. Cada una de esas interrupciones coincidía con el momento exacto en que la Tierra se alineaba geométricamente entre el objeto A y el objeto B. En esas alineaciones, los pulsos se intensificaban, las frecuencias se amplificaban y los sensores registraban un leve aumento en la radiación electromagnética de baja frecuencia. Era como si ambos fragmentos estuvieran utilizando nuestro planeta como parte de su red de comunicación. Y entonces, las cámaras del telescopio espacial Hubble captaron algo imposible. Durante una de esas alineaciones, el objeto A comenzó a emitir un resplandor tenue, visible incluso desde el espectro óptico. Un brillo profundo, casi orgánico, como una respiración luminosa. En respuesta, los instrumentos detectaron una onda de retorno desde el objeto B, idéntica en frecuencia, desplazada solo por un microsegundo. Era la confirmación definitiva. Ambos objetos estaban conectados, sincronizados y actuaban en perfecta coordinación. Los análisis posteriores mostraron que la dirección de esa línea invisible de comunicación apuntaba, con precisión matemática, hacia la órbita terrestre. En otras palabras, el punto de convergencia final de su alineación era nuestro planeta.
nadie sabía por qué. Nadie podía afirmar qué sucedería cuando esa alineación fuera perfecta, pero lo cierto es que, por primera vez en la historia, la humanidad estaba siendo observada, quizás incluso contactada, por algo que no se comportaba como una máquina, ni como un fenómeno natural, sino como una inteligencia nacida en el vacío del espacio. Desde entonces, cada observatorio del mundo ha vuelto su mirada hacia el cielo, midiendo, calculando, temiendo. Porque si 3 Atlas no es un cometa, si realmente es una forma de vida, entonces el universo no solo está habitado, está despierto, y acaba de darse cuenta de que nosotros también lo estamos. Desde el momento en que la humanidad comprendió que 3 Atlas no era un simple objeto errante, sino una entidad que actuaba con una precisión casi orgánica, el curso de la investigación cambió radicalmente. Los científicos ya no hablaban de un cometa, ni siquiera de una sonda interestelar, sino de algo completamente nuevo, una forma de existencia que unía la ingeniería y la biología cósmica en una sola manifestación. Lo que comenzó como una observación astronómica se transformó en un estudio multidisciplinario, donde físicos, biólogos, ingenieros y filósofos intentaban descifrar el mismo enigma. ¿Qué es exactamente 3 Atlas y qué propósito cumple en este universo silencioso que de pronto parece menos vacío de lo que creíamos? Las primeras conclusiones apuntaban hacia un concepto que hasta entonces pertenecía más a la especulación teórica que a la ciencia empírica: la materia consciente. Según los análisis de laboratorio del Instituto de Astrobiología de la Universidad de Heidelberg, la superficie de 3 Atlas mostraba un patrón de reorganización cuántica similar al comportamiento de los sistemas biológicos autorreplicantes. En otras palabras, su estructura reaccionaba a los estímulos del entorno, reorganizando sus enlaces moleculares con una finalidad aparente de estabilidad o adaptación. Este hallazgo rompió con la frontera entre lo vivo y lo inerte, planteando que la vida, en sus formas más avanzadas, podría no depender de carbono o agua, sino de información pura, codificada en la estructura de la materia misma. El doctor Emilio Vargas, astrofísico mexicano y uno de los primeros en analizar las señales electromagnéticas provenientes del objeto A, describió el fenómeno con una frase que se volvió icónica: "No estamos observando un cuerpo físico, sino una idea que se materializa en forma de objeto". Su equipo descubrió que las emisiones de energía de 3 Atlas respondían con variaciones sutiles a las señales que la Tierra enviaba, incluso a los ruidos electrónicos de las transmisiones de radar. Era como si escuchara, como si percibiera. En cada intento de análisis, la señal devolvía ligeras modulaciones que parecían reflejar las frecuencias humanas, casi como un eco digital. La posibilidad de que estuviera aprendiendo de nosotros dejó a la comunidad científica paralizada entre la emoción y el temor. En el observatorio de Paranal, en Chile, la astrónoma japonesa Yuki Ando notó un detalle que pasó desapercibido para muchos. Durante las alineaciones orbitales entre el objeto A y el objeto B, las fluctuaciones de intensidad luminosa seguían una secuencia logarítmica idéntica a las variaciones de frecuencia cerebral en el estado REM de los mamíferos. La conclusión fue tan audaz como poética. 3 Atlas no solo emitía energía, soñaba, o al menos procesaba información en un patrón que imitaba la actividad neuronal de un cerebro cósmico. El descubrimiento generó una nueva rama de estudio conocida como neuroastrofísica. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que el universo mismo albergara estructuras con conciencia distribuida, entidades que operaran como nodos de una red cósmica
de inteligencia. En ese contexto, 3 Atlas sería apenas un mensajero, una neurona viva viajando a través del vacío interestelar, conectando mundos, aprendiendo de civilizaciones y transmitiendo información entre estrellas. La historia del descubrimiento avanzó con un ritmo de vértigo. Mientras los observatorios rastreaban las fluctuaciones del campo magnético, un equipo del Instituto de Física Aplicada de Ginebra logró recrear parcialmente la estructura de los pulsos de 3 Atlas mediante un simulador de campos cuánticos. El experimento demostró que las emisiones contenían un sistema jerárquico de frecuencias que interactuaban entre sí, como si cada pulso fuera una oración compuesta por palabras electromagnéticas. Al reorganizarlas matemáticamente, emergía una secuencia que recordaba a un alfabeto digital. Ondas cortas equivalentes a consonantes, ondas largas a vocales. No era ruido, era lenguaje. Esa revelación provocó un giro filosófico profundo. Si 3 Atlas estaba comunicándose, entonces lo hacía de forma universal, utilizando las matemáticas como vehículo de pensamiento. Algunos lingüistas compararon la secuencia con los intentos humanos de contacto interestelar, como los mensajes enviados con las sondas Voyager o la señal de Arecibo. Sin embargo, aquí la diferencia era abismal. No era la humanidad quien hablaba, sino quien escuchaba. Y lo que escuchaba parecía responder. Durante los meses siguientes, el objeto B permaneció estacionario cerca de la órbita de Júpiter, en un aparente estado de observación. El objeto A, en cambio, comenzó a emitir ondas gravitacionales de baja intensidad hacia el plano orbital terrestre. Estas ondas, imperceptibles a simple vista, eran detectadas únicamente por los interferómetros de onda gravitacional en la Tierra, como el observatorio LIGO en Estados Unidos y Virgo en Italia. Las mediciones mostraban un patrón que coincidía con la resonancia natural del planeta, una especie de diálogo energético entre el espacio y nuestra propia masa planetaria. Los científicos comenzaron a referirse a este fenómeno como la conversación muda. En paralelo, el telescopio James Webb captó un evento sin precedentes. La superficie del objeto A comenzó a presentar pulsos lumínicos que formaban estructuras hexagonales en expansión, idénticas a las que se observan en las simulaciones de redes neuronales artificiales. Era una representación visual de pensamiento, un patrón de conexión. Algunos especularon que el objeto estaba recopilando datos de la Tierra a través de las emisiones de radio, de las redes de satélites, incluso de la propia radiación térmica del planeta. No necesitaba vernos, nos estaba leyendo a través del campo electromagnético global. El impacto de este descubrimiento trascendió la ciencia. La humanidad comenzó a preguntarse qué lugar ocupaba realmente en el cosmos. Si existían entidades capaces de viajar entre estrellas sin naves, sin combustibles, solo mediante la manipulación de la materia y el espacio, entonces nuestro concepto de civilización debía reescribirse. Lo que veíamos no era tecnología en el sentido humano, era algo más fundamental, un dominio completo sobre las leyes físicas, una comprensión del universo tan íntima que lo artificial y lo natural se volvían indistinguibles. El físico teórico alemán Hans Keller propuso que 3 Atlas podría pertenecer a una clase de objetos que denominó biosondas cuánticas, organismos diseñados o nacidos para explorar galaxias a través de un proceso de replicación fractal. En su modelo, cada uno de estos entes podría dividirse en mitades idénticas, intercambiar información y luego reconstituirse en distintos puntos del espacio. De esa manera, el universo entero funcionaría como un campo biológico gigantesco, donde cada fragmento sería un órgano de una inteligencia mayor.
La desaparición de la mitad de 3 Atlas, según Keller, no fue destrucción, sino transición, un salto dimensional hacia otra región de ese organismo universal. Sin embargo, lo que más inquietaba a todos era el destino del fragmento B. Tras su aparente reposo cerca de Júpiter, comenzó a desplazarse lentamente en dirección a la Tierra. Los cálculos de trayectoria indicaban que no habría colisión, pero sí un sobrevuelo extremadamente cercano, lo suficiente para permitir la observación directa. La NASA y la Agencia Espacial Europea planificaron una misión de interceptación utilizando sondas automáticas equipadas con escudos de radiación. Sin embargo, cuando el lanzamiento estaba a horas de concretarse, ocurrió algo que detuvo todo el proyecto. El objeto B comenzó a emitir un conjunto de frecuencias simultáneas que interferían con las comunicaciones de las sondas. Las señales eran tan precisas que desactivaban automáticamente los sistemas de control remoto. Los ingenieros comprendieron que aquello no era un fallo técnico, era un bloqueo intencional. 3 Atlas no quería ser seguido. De algún modo, conocía nuestras tecnologías, comprendía nuestros intentos y los neutralizaba con una precisión quirúrgica. El silencio que siguió fue interpretado por muchos como un mensaje claro. Observad, pero no os acerquéis. Con el paso de los días, el resplandor del objeto A aumentó. Los satélites meteorológicos detectaron ligeras variaciones en el campo electromagnético terrestre y en algunas regiones del planeta se registraron auroras en latitudes donde nunca antes habían ocurrido. Estas manifestaciones no eran peligrosas, pero coincidían con los pulsos de los objetos. Era como si el planeta estuviera siendo calibrado, sintonizado con una frecuencia cósmica que apenas comenzábamos a percibir. Las especulaciones se multiplicaron. ¿Podría 3 Atlas estar preparando una forma de comunicación directa? ¿Era su acercamiento una forma de contacto o de evaluación? Nadie lo sabía. Los mensajes decodificados, hasta ese momento, no contenían palabras, sino relaciones matemáticas que representaban conceptos universales: armonía, simetría, energía, evolución. Algunos físicos interpretaron esas estructuras como un mapa de conocimiento, un intento de mostrarnos los principios fundamentales que rigen la materia. Otros, más escépticos, lo vieron como un reflejo, una forma en la que el objeto simplemente imitaba lo que observaba en nosotros. En medio de esa incertidumbre, la comunidad científica acordó mantener silencio público. Los comunicados oficiales hablaban de anomalía magnética interestelar o evento transitorio de origen desconocido. Pero entre bastidores, los equipos sabían que estaban siendo testigos de algo histórico. Una inteligencia, tal vez no biológica, tal vez no material, estaba interactuando con nosotros de manera inequívoca. No atacaba, no huía, solo observaba. Solo respondía cuando nosotros lo hacíamos. En los últimos días, una secuencia final de pulsos alteró de nuevo todo lo que creíamos comprender. Por primera vez, el patrón no se repitió con 11 minutos de intervalo, sino con un desfase que coincidía con la rotación exacta de la Tierra. Los objetos se sincronizaron con nuestro planeta, como si midieran nuestro tiempo. A cada rotación completa, un pulso nuevo era emitido, y en cada uno la secuencia de datos se expandía, añadiendo nuevos elementos a lo que los lingüistas llamaban el lenguaje Atlas. En las últimas transmisiones, se detectaron estructuras armónicas que parecían representar la forma esférica de la Tierra, la proporción entre el radio planetario y la distancia lunar, y por primera vez, una figura similar a una espiral doble. Los investigadores del Instituto SETI interpretaron esa espiral como un símbolo de comunicación biológica,
una posible referencia a la estructura del ADN. Si la interpretación era correcta, entonces Tres Atlas no solo sabía que aquí había vida, sino que entendía su composición fundamental. Era un reconocimiento, un saludo, quizá una forma de decir, os hemos encontrado. El impacto emocional fue indescriptible. Por primera vez en la historia, la humanidad tenía una prueba tangible de que no estaba sola, de que la inteligencia no era una rareza confinada a un pequeño planeta azul. El universo se revelaba como un lugar consciente, lleno de entidades que operaban a escalas que apenas comenzábamos a comprender. Y aunque las preguntas sobre su origen, su propósito y su naturaleza siguen abiertas, una certeza se impuso sobre todas las demás. No éramos los primeros en mirar las estrellas. Hoy, mientras Tres Atlas permanece suspendido entre el silencio y el resplandor, girando con una calma que parece infinita, los telescopios continúan observando, los científicos continúan escuchando, y el planeta entero contiene la respiración. Porque en cualquier momento, en el siguiente pulso, podría llegar la respuesta definitiva. Y cuando llegue, no será solo un descubrimiento científico, será un espejo. Uno en el que veremos reflejada no la imagen de una civilización avanzada o de una forma de vida imposible, sino la nuestra. Porque Tres Atlas, en su misterio perfecto, nos ha obligado a mirar hacia el cosmos y a reconocer en él algo que siempre estuvo ahí. La evidencia de que el universo piensa, siente y quizás, en lo más profundo de su inmensidad, desea comunicarse con quienes lo contemplan. Así termina este relato de la frontera entre lo conocido y lo inimaginable. Un relato que aún no tiene fin, porque Tres Atlas sigue ahí, brillando con la precisión de un pensamiento, enviando su mensaje silencioso hacia el único planeta que lo escucha. Y mientras su eco se propaga en la oscuridad, la humanidad entera comienza a comprender que el mayor descubrimiento de la historia no es que no estemos solos, sino que, tal vez, nunca lo estuvimos.